Saludos Puerto Rico, bienvenidos una vez más al podcast La Voz de la Razón. Soy Luis Raúl Torres y estoy aquí hoy con un invitado especial que he traído para hablar de diversos temas interesantes, no solamente para la comunidad cristiana de fe, sino también para todo el pueblo de Puerto Rico. Me refiero al pastor Moisés Román Díaz, quien es el pastor rector del movimiento Ministerio Sanador, un movimiento evangélico que a la misma vez está unido a lo que en Puerto Rico se conoce como la FRAPE, que es la Fraternidad de las Iglesias Pentecostales de nuestro país. Bienvenido, Moisés Román. Qué grato estar contigo, Luis Raúl, en esta ocasión. Y obviamente, pues, agradezco a Dios esa oportunidad. No, le agradecemos a Dios que tú hayas aceptado esta invitación. Con gusto, con mucho gusto. Y el reto de conversar conmigo y con el pueblo de Puerto Rico, claro, y con el pueblo internacional, porque a través de la internet siempre se ven las cosas que uno hace en todas partes del mundo. Así que estás aquí, me gustaría que brevemente me dijera quién es Moisés Román, ¿verdad? Pues mira, Moisés Román es el hijo de una madre sordomuda, de un padre barbero, criado en el caserío Manuela Pérez. Interesante, cerca del distrito que yo representé por 24 años. Moisés Román es el hijo número quinto de 6 hijos que tuvieron mis padres. Dios fue tan bueno conmigo que me permitió poder tener la oportunidad de estudiar, lograr hacer... ¿Qué estudiaste, Moisés? Pues yo inicialmente hice un grado asociado en criminología, sí. Después hice un bachillerato en relaciones públicas, después hice una maestría en teología. Qué combinación más extraña, pero muy buena. Y finalmente hice un grado doctoral en la Universidad de Sevilla en filosofía y letras. Wow, todas están relacionadas con la conducta humana. Sí, todas. Seguro, sí. Interesante. Sobre todo la maestría en teología, que es la de servir al pueblo de fe, ¿verdad? Sí, de la que me siento orgulloso, agradecido a Dios. Este año cumplo 50 años como pastor. ¡Wow! Casi una vida entera, porque yo lo que tengo son 65, imagínate. 50 años como pastor. Entré al pastorado muy jovencito. ¡Qué bueno! O sea, que has visto los cambios que han habido. He visto todo. En términos de lo que es la fe, cómo se ha ido desarrollando los movimientos religiosos. Todo ese proceso lo he visto, lo he vivido. Y hoy pues me siento feliz y honrado de presidir la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico. ¿Cuántas iglesias hay en Puerto Rico de la Fraternidad Pentecostal? Bajo la sombrilla de la fraternidad hay unas 1,600 iglesias. ¿En todo Puerto Rico? En todo Puerto Rico. Y tú me habías mencionado fuera del aire que en Puerto Rico hay alrededor de 8,000 templos de todas las denominaciones religiosas. Se estima que hay cerca de 8,000 templos. O sea que esto es un pueblo de fe. Esto es un pueblo de fe, este es un pueblo de valores. Exacto. Lo que es extraordinario y es... y cuando hablamos de templos, estamos hablando desde evangélicos, católicos, testigos de Jehová, todo. O sea, todo tipo de filosofía religiosa con sus templos en Puerto Rico, incluyendo que pueden haber de la hebrea y de toda, de la iglesia judía, la iglesia mormona, nuestros amigos testigos de Jehová, todos. Interesante. Sí. Interesante. Entonces, Moisés, tú presides el Ministerio Sanador, o sea, diriges el Ministerio Es correcto, Sanador. Sí. Como pastor rector de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador. Que también tiene un grupo en Puerto Rico. Tenemos un grupo de iglesias en Puerto Rico, tenemos iglesias en Estados Unidos, tenemos iglesias en Paraguay, tenemos iglesias en la República Dominicana, tenemos iglesias en Nicaragua. Poco a poco pues, Dios nos ha permitido extendido. irnos desarrollando. Sí, y apoyamos otros ministerios. Y que estás también transmitiendo por internet todas esas cosas, lo que están haciendo en la iglesia, no solamente los cultos, sino otros servicios sociales que ustedes dan. Tenemos una tarea bastante amplia. ¿Y en la FRAPE? ¿Qué tú haces en la FRAPE? ¿O qué es lo que hace la FRAPE? Porque la gente habla de la FRAPE, suena como si fuera una bebida, pero realmente se refiere a la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico.
¿A quién agrupa y qué es lo que hace? Pues mira, la Fraternidad de Concilios Pentecostales en Puerto Rico surge precisamente como resultado de una primera gestión que se hizo en Puerto Rico para la adquisición de una emisora radial, Radio Redentor. Ah, interesante. Ahí hubo un esfuerzo por parte de las iglesias evangélicas. En Puerto Rico no había una iglesia que tuviese una emisora de radio, a excepción obviamente de la hermana iglesia católica. Ellos sí tenían, pero el sector evangélico no tenía, el evangélico protestante, no sí. tenía una emisora radial. Y entonces se juntaron las voluntades de iglesias evangélicas y como consecuencia de ello se creó un movimiento a través de algunas iglesias evangélicas y del movimiento pentecostal. Y también, o sea, iglesias evangélicas y ministerios individuales, sí, creyentes, cristianos, que se unieron y forman lo que es la FRAPE, que no solamente es de las iglesias pentecostales. Bueno, no necesariamente en Puerto Rico, ¿te acuerdas de aquel proceso cuando el Clorox tenía una marca? Sí. O sea, la pentecostalidad, que es como yo prefiero llamarla, la pentecostalidad no es una marca. Okay. La pentecostalidad es una experiencia que puede darse inclusive en cualquier movimiento religioso. Una experiencia de los carismas, es una experiencia del reconocimiento de los dones espirituales. Exacto. Y como consecuencia, los frutos del espíritu. Exactamente. Y como consecuencia de ello, pues obviamente se da el concepto pentecostal. Claro, en Puerto Rico hay denominaciones que se identifican bajo el título pentecostal. Te traigo esto porque mucha gente piensa que la FRAPE es una organización que está hecha para impulsar ideologías religiosas y para defender derechos de la comunidad religiosa de fe que van contrario o rayan contrario a los derechos de otras organizaciones o otra gente, como es la comunidad LGBTQI+, como son otras denominaciones o fe que existen, y que la FRAPE se creó como un frente para ir contra los derechos de esos otros grupos. No, eso no es cierto. En Puerto Rico las agendas del movimiento LGBTQ son modernas. Sus desafíos son modernos, su filosofía. ¿Cuándo surgió la FRAPE? La FRAPE tiene más de 40 años de existencia. Bien, es importante, ¿verdad? Que lo sepamos. O sea, esto surge precisamente como resultado de ese encuentro de iglesias pentecostales carismáticas trabajando en pro de lograrse una emisora radial evangélica. Y un desarrollo de iglesias y templos, porque entiendo que la FRAPE también fomentaba ayudarlos a desarrollar las iglesias, el crecimiento, etcétera, ¿no? Claro está, además de que obviamente el movimiento pentecostal, el movimiento carismático, no estaba bajo una sombrilla fraterna como lo estaba el Concilio Evangélico de Puerto Rico, claro, que lo componía la Iglesia Evangélica Unida, lo componía la Iglesia Bautista, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista. No estaban, los pentecostales no estaban bajo esa fraternidad. Es como consecuencia de esa gesta de una emisora de radio y de esos diálogos que surge la idea. Quizá esta impresión, me parece, Moisés, que muchas veces viene porque en algunos momentos los presidentes que ha tenido el organismo han sido bastante fuertes en términos de proyectar el evangelio y romper ciertas creencias y ciertas situaciones. Y me parece a mí que no quiero mencionar nombres porque recuerdo algunos presidentes que fueron, ¿verdad? Más agresivos en términos de su verbo, más agresivos en términos de su filosofía. Pero tú, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí. Porque te traigo esto porque quiero ir a lo que es puntual en este momento para nosotros. Porque recientemente se están dando unos cambios de filosofía tanto en el gobierno de los Estados Unidos como en Puerto Rico, y en donde aquí hemos comenzado con la elaboración en esta administración y en esta legislatura
controlada por el Partido Nuevo Progresista, con la proyección de unos proyectos particulares, como es el proyecto 1 de la Cámara, que es el de libertad religiosa, que lo discutí aquí ampliamente anteriormente con el sacerdote Carlos Pérez, y el proyecto número 4, que tiene que ver con la inclusión de valores en los currículos escolares, etcétera. Y está el proyecto 350, todos del Senado, todos radicados por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que es el que viene con un control de lo que es la hormonización, el uso de hormonas en menores, principalmente cuando se proyecta para cambios de sexo. Y entonces he visto que la comunidad LGBTQI+ han tratado de decir que esto viola sus derechos y que incluso el proyecto de libertad religiosa no es necesario porque la libertad religiosa está protegida en nuestra Constitución, y que esto de la hormonización muchas veces se estaba usando para tratamientos de salud en los menores. Me gustaría que brevemente tú me dieras tu explicación de estos 3 proyectos y si realmente tú entiendes que eso raya en choques con los derechos de estas otras comunidades como la comunidad LGBTQI+. A mí me gustaría brevemente primero plantear que el movimiento pentecostal en Puerto Rico no es un movimiento político. Yo puedo entender y puedo dar fe de lo que ha hecho el movimiento religioso pentecostal y demás en términos sociales, pero la pregunta puntual es, ¿por qué en este momento que el gobierno de Donald Trump de ultraderecha y el gobierno de Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista, están con una agenda de extrema derecha, promover proyectos que realmente no resuelven situaciones graves que se estén dando en este momento en el país y que afectan directamente probablemente la visión o los derechos de otra gente? Bueno, a mí me parece que ambos proyectos, tanto el de libertad religiosa, no es novel. Como proyecto se había presentado con anterioridad. Posteriormente también el proyecto que va encaminado hacia los valores, la enseñanza de valores dentro de las instituciones educativas. ¿Pero son valores religiosos o valores generales? No, son valores, son valores. Valores morales. Son valores morales, valores de conducta, éticos. de no violencia. Sí, estos son planteamientos que vienen caminándose en gestas de hace ya varias décadas atrás. O sea, pero nadie puede usarlos para adoctrinamiento religioso. No. Es una pena, ¿verdad?, que en Puerto Rico se desinforme con la intención de lograr objetivos. Claro. Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente decir, el proyecto de libertad religiosa es un proyecto totalmente innecesario porque eso está planteado en la Constitución. La Constitución establece el qué, pero no establece el cómo. Claro. Y la mejor evidencia de que no establece el cómo la vimos precisamente bajo el huracán María, la vimos bajo los terremotos y la vimos bajo la epidemia, donde el manejo del cómo, la iglesia se vio seriamente afectada. Pastores, pastoras, sacerdotes. Que no los dejaban ni entrar a veces a los hospitales a atender a su feligreses. No los dejaban entrar. Entonces, por el otro lado, el gobierno tomando decisiones arbitrarias en términos de cerrar los templos y llegó a escucharse inclusive hasta un secretario de salud en Puerto Rico en un momento dado decir que las iglesias eran focos de infección. Entonces, eso nos revelaba a nosotros que el cómo no estaba planteado. Que había que aclararlo. Y había que aclararlo. Y eso es lo que persigue el proyecto en ciertas cosas. Y eso es lo que persigue el proyecto. Pero sí también hay en ese proyecto hay unas áreas que son un poco grises, que hay que estar pendiente a cómo se ejecutan. Como el acomodo razonable de un creyente para brindar unos servicios de gobierno. Pero volvemos de nuevo. O sea, los que son detractores al proyecto dicen, el acomodo razonable es detrimental para otros sectores. No lo es, porque lo que es igual no es ventaja. A mí me hicieron el planteamiento y me dicen, yo voy a esperar ahora que
que usted vaya a una agencia de gobierno y por ser el presidente de la FRAPE no lo quieran atender. Y yo le dije, pues mira, la gran ventaja de este proyecto es que el servicio me lo tienen que dar. Claro. O sea, que si yo voy a una agencia, X agencia, y la persona que me va a atender le dice, no, usted es el presidente de la FRAPE, y porque usted es el presidente de la FRAPE, a usted yo no lo voy a atender. Fantástico, usted no tiene que atenderme, pero el servicio me lo tienen que dar. Alguien lo tiene que proveer. Inclusive el proyecto de ley dice que si no hay nadie, él está obligado a atenderme. O sea, no se puede negar porque es cristiano, porque es creyente. Y proveerme el servicio. Lo que pasa es que las cosas se sacan de contexto. Por el otro lado, ¿qué persigue? Y este de la hormonización, porque ese es un proyecto complejo que sé que se estuvo tratando de resolver el cuatrienio pasado cuando yo estuve en la legislatura, de que se alega que se llevan a los menores sin consentimiento de los padres, a veces, para darle tratamiento de hormona para cambiar el sexo. Sí. Eso es lo que quiere prohibir. Eso es lo que quiere prohibir, porque a fin de cuentas, las funciones de hormonización de una criatura, de un niño, ¿verdad? Que tenga unas crisis emocionales, que tenga unas crisis de identidad, esas determinaciones de ese niño pueden ser reversibles en un momento dado. Pero los procesos clínicos que se dan precisamente para llevar a esa criatura, de convertirlo biológicamente de varón a niña o de niña a varón, son procesos irreversibles. Y le pregunto, pastor, ¿entiende usted que este proceso no fue atropellado? Porque según lo que pude recibir, se hizo una sola vista en el Senado. De todo un día, fue de muchas horas, para que todo el que quisiera deponer depusiera, trajera sus puntos, hiciera las recomendaciones que quisieran hacer. Pero entiendo que en la Cámara se aprobó sin ningún tipo de vista pública ni de consideración de los distintos grupos, los que se ponen y los que lo favorecen. ¿No sería eso un proceso atropellado, legislativo, apresurado, cuando lo que buscamos es que haya un mayor entendimiento y un mayor respeto entre los diversos grupos sociales en el país? Inicialmente se decía que este proyecto el Senado lo iba a llevar por descargue. Y yo personalmente, como presidente de la FRAPE, no estaba a favor de que se llevara por descargue. Yo era de los que decía, ustedes abogaron porque se hicieran vistas. Tiene que llevarse y que se discutiera. A discutirse. Y que si había apertura de alguna sugerencia válida y correcta, se pudiera enmendar la pieza legislativa. Y se hizo enmiendas. Se hicieron enmiendas. El proyecto no va a la firma de la gobernadora como inicialmente. Hubo enmiendas que se hicieron al proyecto. Claro, se discutió a la saciedad. Yo estuve presente, yo participé en las deposiciones. Y es interesante de que algunas personas alegaron que no se les consideró, que no... Estaría la FRAPE y usted como presidente, porque yo lo conozco bien. Sé que usted es una persona muy razonable, muy centrado, es muy de centro también. Usted siempre trata de buscar entendimiento con los grupos, por lo menos en mi experiencia con usted el cuatrienio pasado y también con el obispo Ricardo López, que se retiró de presidir la FRAPE. Entonces, mi pregunta es, ¿estarían dispuestos ustedes a un diálogo más abierto con la comunidad LGBTQI para ver si pueden llegar a un centro de entendimiento donde también se pueda favorecer el que se aprueben algunas piezas legislativas que ellos necesitan que se aprueben para sentirse que están protegidos de ciertas discriminaciones que se hacen contra ellos, ¿verdad? Según alegan. Y mi pregunta es si usted estaría abierto a ese diálogo. Mira, yo te diría más. Yo no necesitaría un diálogo para tomar posturas cristianas si yo descubriese que dentro del marco de las gestiones de la cristiandad de la iglesia se están pidiendo privilegios. Yo creo que la iglesia no está para pedir privilegios. Por eso, pero si la comunidad LGBTQ
identifica unas áreas que entiende que se deben legislar para su protección, que no afecten tampoco los derechos de la gente de fe, ¿verdad? De base de fe del grupo cristiano, principalmente que los cristianos somos los que más estamos pendientes de esas cosas, ¿no? Sí. ¿Ustedes estarían dispuestos a ese diálogo y a abrir el entendimiento para que la legislatura pueda atender eso? Yo tuve una conversación no hace mucho con una persona que estaba representando al Colegio de Abogados y me hizo el planteamiento. Le dije que sí, o sea, yo creo que la iglesia no puede cerrarse a sus posturas y sus posiciones. Sin ceder. Ahora, claro, ¿verdad? pero volvemos de nuevo. Ella me dice, ¿usted cree que se puede eliminar de este proyecto de ley el acomodo razonable? Le dije, no. Tal vez pudiéramos conversar, tal vez pudiéramos llegar a un acuerdo, pero eliminar dentro del proyecto de ley el concepto, esa sección de hay que darle esa protección al cristiano, pero también hay que garantizar de que el servicio no se afecte. Exactamente, y está contemplado. O sea, le digo, ¿para qué eliminarlo si mantenerlo le da protección a las personas por razones de conciencia? Y a mí me consta que usted siempre ha estado abierto a esos diálogos. Entonces, y que lo ha promovido también. No, pues claro que sí. Porque muchas veces se habla, pero no se dice que a veces cuando hemos estado allí en la legislatura, yo estuve allí el 4 años pasado y vi como ustedes siempre estuvieron abiertos y dispuestos a ese diálogo. Siempre hemos estado dispuestos. Ahora, ese concepto del acomodo razonable en el PS1, ¿no? En este proyecto de libertad religiosa, no es solamente una protección para la iglesia. No. Es evitar que la iglesia sea afectada, porque ya se han dado casos donde cristianos se han visto afectados. Aquel famoso caso del repostero en los Estados Unidos. Claro. Si era una señora, una repostera, sí, creo que era. No, era un repostero. Que finalmente prevaleció en el Supremo de los Estados Unidos. Para que la gente no entienda, es el caso donde va esta pareja del mismo sexo a pedir un bizcocho en esa repostería para su boda, que se le confeccionara. Él se niega a hacerle un bizcocho confeccionado específico para ellos, pero le dice, ahí en la repostería hay unos bizcochos ya hechos, ustedes pueden comprar el que quieran. No le estoy negando el bizcocho, pero yo no voy a hacer un bizcocho especial para una boda de gente del mismo sexo, porque va contra mis creencias. Contra mi conciencia, contra mí. Exacto. Entonces, y él prevalece posteriormente en los tribunales. Pero tuvo que cerrar su negocio. Sí, tuvo varios problemas porque fue demandado, económicamente no pudo continuar la operación de su negocio. Exactamente. Obviamente, esto del acomodo razonable protege, pero no está diciendo ahí. No está autorizando con un cheque en blanco que usted puede discriminar. No. Inclusive está meridianamente claro. Se ha llegado a decir cosas tan descabelladas como que si un médico evangélico llega a un paciente homosexual, un médico no se puede negar a dar servicio. De hecho, no puede preguntar si es homosexual. No puede preguntarlo. Entonces, cuando llegan esos planteamientos exagerados, yo le digo a esta persona que en una entrevista representaba al Colegio de Abogados, le decía, mira, yo creo que si eliminamos el acomodo razonable dentro de la ley, eliminamos la ley prácticamente. Yo quiero volver a traerlo a usted más adelante a otro podcast porque quiero seguir hablando con usted muchos temas con mucho gusto. Interesantes y sobre todo también para que la gente conozca un poco más de la historia de lo que es el movimiento evangélico pentecostal, protestante en Puerto Rico, las contribuciones que hacen al bienestar social común de nuestro país. Que las iglesias incluso en un momento dado fueron centros de acopio y de distribución de alimentos y demás después de los huracanes y de los terremotos muchas veces. Yo escuché a una señora que vino de Estados Unidos, de FEMA, que me dijo a mí, pastor, yo quería llegar primero en el periodo de María, posterior a María, yo quería llegar primero a lugares donde habían afectado y me frustraba que cuando llegaba ya la iglesia estaba allí. Pues yo quiero agradecerte. Ahora te voy a tratar de tú porque pues claro que sí. Porque yo te quiero mucho, de igual manera. Te respeto mucho, te admiro mucho. Sé de tu trabajo, sé de tu convicción religiosa verdadera, genuina, de servicio a Dios y al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y eso yo lo he visto en ti y por eso te doy las gracias.
a nombre del pueblo de fe y a nombre de todo el pueblo de Puerto Rico por esa labor que vienes haciendo por ¿cuántos años me dijiste? 50 años. Entonces, Moisés, me gustaría que para cerrar esta entrevista nos dejes un mensaje breve porque estamos en Semana Santa prácticamente y me gustaría pues que el pueblo recibiera un mensaje de tus labios. Claro que sí. Obviamente el centro de la vida cristiana radica en la persona de Jesús. El testimonio que encontramos a través de los evangelios está definido en una palabra clave que la presenta Juan en su evangelio, tratando de concienciar al mundo griego de la importancia de tener una conexión con lo eterno. Porque obviamente el mundo griego pensaba que lo eterno existía, pero nunca iba a integrarse, nunca iba a interactuar con el ser humano. Y Juan lo plantea de una manera magistral. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira qué extraordinaria respuesta le está dando Juan al mundo griego que plantea la doctrina del mundo de la sombra frente al mundo de la realidad. Dice, no hay manera de que el mundo, ese mundo etéreo que está en el cielo pueda tener alguna relación con este mundo acá de sombra. Y Juan le dice, no, es todo lo contrario. Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que la celebración de la Semana Santa es una celebración de la cristiandad que vuelve de nuevo a ese enunciado, que vuelve de nuevo a ese discurso. Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios de odio. Así es. Dios no es un Dios... Perdón, Él es un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Y de asistencia. Y la invitación de Dios para la vida de los seres humanos. Tal vez no podamos concurrir en nuestras ideas sociales, tal vez no podamos concurrir en nuestras ideas políticas, tal vez no podamos concurrir en nuestras ideas desde el punto de vista de la óptica con la que vemos el mundo y toda la esfera circunstancial, pero sí podemos concurrir que hay un Dios de amor. Y la evidencia de su amor es que envió a su propio Hijo para que a través de su Hijo podamos tener reconciliación. Y esa es la verdadera, el verdadero valor de lo que es la celebración de la Semana Santa. Así que te agradezco tus hermosas palabras. Te agradezco que hayas accedido para mí es un placer. Entrevista. No es la última, esta es la mucho primera gusto. De muchas que Con vamos mucho a seguir gusto. dialogando de muchos temas interesantes para el país. Y quiero, antes de finalizar este podcast, agradecer a Casino Metro y Metrobets por su auspicio, al igual que al restaurante El Hipopótamo en Río Piedras, donde puedes disfrutar de muy buena comida criolla y internacional. Y también agradecer al Vocero y al Centro Unido de Detallistas por su auspicio a nuestros videos. Muchas gracias. Espero que si este video y esta entrevista te ha gustado, la compartas con tus familiares y amigos, le des like a nuestros canales y a nuestras redes sociales, te unas a nuestra red para que puedas seguir viendo y disfrutando de estos videos. Gracias por ver y escuchar. Dios los bendiga a todos.